Bienvenidas y bienvenidos a la mesa número 2 de esta 14ª Jornada Nacional y 9ª Jornada Latinoamericana de Investigación y Crítica Teatral, que se ha dado en subtitular Celebrando 40 años de democracia en Argentina. Bien, esta mesa número 2 se compone de colegas de nuestro país y del extranjero. En este caso tenemos a Luis Conde de México, tenemos a Matías Rivero de Uruguay, una compañera de Colombia que no se ha podido todavía conectar y otra compañera de Brasil, y Etelvina Regner, que es de nuestro país, de Paraná, ¿verdad? Etelvina, Vale la salvedad, soy de Nogoyá, Entre Ríos, y de actualmente vivo Nogoyá. en la provincia de Córdoba, así que bastante federal. Estás con un pie y una mano en cada provincia. Bueno, y con la presencia, bueno, mi nombre es Aldo Rubén Prico. En este momento y hasta dentro de poco sigo siendo vicepresidente de AINCRIT y bueno, voy a coordinar esta mesa. Por eso vamos a empezar con las ponencias. Tenemos aproximadamente 10 minutos. Si necesitan presentar algún tipo de PowerPoint o de presentación, lo pueden hacer. Bien, el orden que ha sido asignado le da el primer lugar a Etelvina Regner, ¿sí? Etelvina es licenciada en Ciencias de la Educación, con orientación en Gestión y Planificación por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y es además actriz formada con entrenamiento actoral con Oscar Leza, con Gustavo Morales, y asimismo ha cursado danza-teatro con Nicolás Giovanna en Córdoba y actuación frente a cámara en la Escuela Cinematográfica con Francisco Cataldi, también de la ciudad de Córdoba. Ha participado en diversas obras teatrales como grupo independiente y autogestivo en las ciudades de Paraná y Córdoba, y diversas producciones audiovisuales en cortometrajes pertenecientes de la Metroescuela de Diseño y Comunicación Audiovisual y tesis de licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de Córdoba. Su comunicación tiene como título Gestión y producción de festivales teatrales en la provincia de Entre Ríos, su desarrollo, implicancias y alcances en el periodo del 2001 a la actualidad. Y termina, tenés la palabra. La verdad que un placer estar comunicando, se me escucha bien. Un Si poco hay bajo, algún... si podría subir el volumen, Bueno, ahí se me escucha bien. ahí se escucha mejor, sí. Perfecto. Bueno, la verdad que un gusto estar en esta ponencia, más que nada para compartir diferentes conocimientos desde una mirada latinoamericana. Eh, yo mi investigación, vale la salvedad, la hice en épocas de pandemia, en el año 2020, como sabrán todos, estábamos todos encerrados, lo que modificó un poco la estructura del encare de esta investigación, ya que mi intención era poder usar como metodología de investigación entrevistas presenciales y la tuve que hacer a través de Zoom, pero de igual manera respetando la intención de mi investigación. Voy a compartir pantalla. Si, Aldo, si me podés habilitar la función para compartir, te lo voy a estar agradeciendo. Eh, Siempre tuve la intención con esta investigación tener el enfoque federal. Como se dijo anteriormente, yo soy enterriana, recibí la Universidad Nacional de Córdoba, con una especialidad en la gestión y la planificación. Y además soy actriz, investigadora teatral. Entonces, en el año 2020 decido buscar una beca al INT, el Instituto Nacional de Teatro de acá de nuestro país, Argentina, donde me la da para poder investigar y poder vincular esto donde yo tengo mi fuerte profesional, que es la gestión y la planificación, en los festivales teatrales, donde yo, la gran mayoría, parte de muchos años, fui parte. Alto, ¿puedo compartir pantalla ahora? Sí. Yeah. Perfecto.
raro, perdón, ¿me avisa? Sí, se ve bien. Ahí está. Sí, se ve muy bien, Etelvina. Bien, perfecto. Díganme porque los veo chiquitos en el cuadradito y por ahí hasta poder alcanzando toda la pantalla. Les decía, soy especialista en gestión y en producción y en asesoramiento gracias a mi carrera y tenía necesidad de poder vincular estos dos mundos, que era la actuación y la gestión y la producción. Eh, Vale la salvedad también de que cuando empiezo a encarar este proyecto no había investigaciones, no había trabajos que narren de manera escrita qué pasaba en la gestión y la producción de festivales teatrales de la provincia. No existía. Empiezo a indagar, a averiguar material bibliográfico y en Argentina también era escaso. Generalmente hay mucho material investigativo de investigación y crítica teatral sobre otros elementos, pero no específicamente sobre la gestión y producción de festivales teatrales, y más que nada en Entre Ríos. Entonces fue una tarea bastante desafiante y por mi carrera, que yo soy licenciada y estoy para trabajar para la creación de conocimiento, fue buscar ciertos elementos teóricos, ciertos antecedentes teóricos que me permiten reordenar y realmente investigar qué estaba pasando en la gestión y la producción de festivales teatrales en nuestra provincia. Entonces, ante el problema de que no había un material teórico, no había un material investigativo de crítica teatral sobre qué estaba pasando en esto tan fuerte que tenemos nosotros en Entre Ríos, eh, decidí investigar cuáles eran las características y los desafíos específicos que tenían en nuestra provincia. Obviamente que puse un periodo 2001 hasta la actualidad vale aclarar que hasta el 2020, porque esta investigación fue hecha en pandemia, obviamente, pero fue a partir del 2001 porque históricamente en 2001, como sabrán los colegas latinoamericanos, hubo una crisis muy grande económica acá, y entonces el surgimiento de las expresiones teatrales y los festivales fue muy fuerte para representar esta crisis. Entonces, como para también ponerle un punto de inicio, de origen, esta lectura de expresión de fiesta que tienen los festivales teatrales, puse este rango anual. Mi investigación, y voy a estar apurando, tenemos 10 minutos de mesa, esta investigación recurrió a técnicas cualitativas, fue un enfoque interpretativo, y obviamente que la decisión también fue de investigación y fue bastante personal y profesional, porque si yo quería saber qué estaba pasando en los festivales, en términos de gestión y producción de los festivales teatrales de Entre Ríos, tenía que ir con sus protagonistas, y sus protagonistas eran los gestores, los que realmente estaban gestionando y planificando esos festivales, que en ninguna parte estaba escrito, que en ninguna parte estaba narrado, salvo fotos por redes sociales o diarios, pero no desde un enfoque investigativo. El objetivo general era poder construir conocimientos, elementos teóricos, categorías que tengan que ver desde una mirada enteriana, que estaba pasando desde allí. A mi investigación la dividí en 3 grandes etapas para poder entender este gran mundo que son los festivales teatrales y poder también elaborar, a partir de antecedentes investigativos de gestión y producción de festivales teatrales, elaborar los propios. Entonces lo dividí en 3 grandes categorías. La primera, el desarrollo del festival, con Luis Bonnet y con Paula Ordines, que son antecedentes españoles, porque acá en Argentina no encontré tan claro un desarrollo conceptual de qué es, cómo se desarrolla, qué se hace, cómo se hace un festival. La segunda parte fue la implicancia de festival, que más que nada tiene que ver con cuáles son los procedimientos, las negociaciones, los acuerdos, con quién tienen que negociar los gestores para poder producir un festival. Y lo último, los alcances de un festival, que esto tiene que ver con qué deja un festival dentro de los territorios, qué es lo que deja. Y para eso encontré una investigación de Héctor Charles Gordowski de 2011, que hace, no sé, obviamente queda en Entre Ríos, pero también hace como un desarrollo de los festivales argentinos en términos de gestión y producción. Entonces me ayudó también a pararme y a poder empezar mi investigación.
ven en la pantalla, estos son los festivales teatrales que de 2001 hasta el 2020, y van a ver que son de manera muy federal. No solamente están las grandes ciudades como Paraná, que es la capital de nuestra provincia, sino que también está en pueblos de 5.000 habitantes y hasta de 50.000 habitantes. Estos tres que nombro acá son gestionados por la Secretaría y por el Instituto Nacional de Teatro. Al principio yo les aclaré que yo tomé elementos teóricos de Luis Bonet, que es un investigador español que habla sobre ciertas categorías que tienen los festivales, en términos de qué, cómo y cómo se hace un festival. A partir de esos elementos, yo los tomo y ahí elaboro entrevistas, elijo a 7 gestores de todos estos festivales, elijo a 7 y le hago preguntas a través de estos elementos teóricos de Bonet. Para apurar también esta mesa y puedan hacer las siguientes preguntas que necesitan. Empecé, cuando ustedes vean títulos de análisis de resultados, son las categorías que construí para poder analizar qué es lo que estaba pasando en la provincia, qué es lo que estaba narrando. Pueden volver a la investigación, está narrado por los mismos protagonistas y está mucho más explicitado de manera personal. Pero en grandes rasgos, se pudo ver primero de que el origen del festival depende siempre del organizador. Acá no hay una demanda estatal, no hay una demanda privada, sino que siempre son los mismos organizadores los que llevan a cabo esta tarea. A partir de su visión, a partir de sus intereses, o lo que fuese. Vamos a hacer un ejemplo. Para nombrar, había un gestor, un organizador que quería hacer un festival porque quería llevar la dramaturgia a diferentes ciudades que todos puedan participar. Entonces hizo un festival de dramaturgia. Había 2 colegas teatreros de la provincia del norte, o 2 o 3, no me acuerdo bien, pero eran 2 o 3 que eran colegas del norte. Entonces, bueno, vamos a compartir las diferentes experiencias culturales de cada ciudad. Se armaron un festival itinerario. Después había un organizador de que su objetivo era llevar a la escuela para que el público y conquistar el público era la escuela. Así que, es decir, el origen del festival siempre tuvo que ver con la impronta y la decisión del propio gestor y organizador. En términos de territorio, se puede notar como análisis de resultados 2 tipos de desplazamientos: un desplazamiento hacia afuera de la propia ciudad, como es el telón abierto, que es un teatro itinerario, es decir, de que el festival no es el encuentro de las personas dentro de la provincia en un lugar físico, sino que es hacia afuera, es decir, el desplazamiento tiene que ver con que el festival va conquistando diferentes ciudades, es itinerante. Y por el otro, hacia adentro, con diversos proyectos provinciales y nacionales, que llaman a todos los a todo el festival, a todos los teatreros, a una ciudad con una doble visión, no solamente presentar el festival como una fiesta, sino también enaltecer la cultura de cada territorio. El proyecto artístico fue otro elemento, la categoría que resalté. Este proyecto artístico tiene que ver con las intenciones de lo que se quiere lograr, con las instituciones que quieren participar y con los otros proyectos artísticos que quieren formar esta gran fiesta. Proyecto artístico porque también había festivales que suman danza, mimos, circo, lo que fuese. Pero también tiene que ver con decisiones de cada cultura y de lo que quieren realmente ser los organizadores. En términos de institucionalidad, ustedes vieron, miren, todos estos festivales teatrales, que son un montón, que se da. De todos estos, uno solamente tiene institución de gestión estatal. Todos son independientes. O sea, para valorizar y ver esta impronta bien enterriana, que solamente es independiente. Solamente que estatal es el encuentro de Diamante Teatro, que cómo cambia, ¿no?, en términos de gestión y planificación, la gobernanza, los actores, los valores organizativos. Por ejemplo, todos los festivales teatrales, todos sus gestores, sus planificadores, los otros actores como las madres, hasta de los actores, todo se resuelve en asamblea democrática. En cambio, por ejemplo, cuando tienes una gestión y un valor organizativo
ciertos actores de áreas de trabajo. Pero para que sepan de que un festival solamente estatal y demás son todos independientes. Obviamente que el presupuesto es la pata más floja que tiene esta gestión de festivales como todo. Eh, casi todo coincide en que el gran aporte es del Instituto Nacional de Teatro, que tiene como una beca que se llama producción de eventos. Hay aporte también de la Secretaría de Cultura de la provincia, que son económicos, y la municipalidad, en su gran mayoría, lo que aporta no es dinero, sino infraestructura, para que puedan dormir, comedores, etc. Son más recursos materiales que económicos. A su grande rasgo, también otro de los resultados es que otra manera de posibilitar son auspiciantes de empresas, fundaciones, para que salga su marca en las publicidades. Pero el principal gasto que tienen estos festivales teatrales es pagarle el caché a los actores. Más que nada porque los festivales tienen impronta que en Entre Ríos es un toque hacia la gorra, entonces no alcanzan a pagar a todos. Igual tiene el que como es una burocracia lenta, cobran el otro año. Entonces, por eso hacen ventas, comunidades, buscan auspicios de la radio para poder soltar el aquí ahora y luego pagarán el resto de los insumos cuando cobren lo del INT. Áreas de trabajo no están organizadas, como son independientes, siempre son con asambleas, pero generalmente podemos reconocer que está el grupo de prensa, el grupo de logística, área administrativa, finanzas, área de capacitación, es decir, que todas las áreas de gestión y de planificación se desenvuelven, pero se pudo redactar a partir de entrevistas. No es un área que está con un organigrama planificado anteriormente, sino que todos se van ayudando de manera cooperativa y todos autogestivos claramente. Obviamente que también existen aspectos legales jurídicos de esto de con qué alianzas se tienen que negociar. Por ejemplo, hay un festival que para poder tener renombre en la provincia tuvo que llamarse como una asociación civil, con personalidad jurídica. Otros tienen que pedir colaboración a la Secretaría de Cultura, a la municipalidad, con permisos. Las alianzas de gestión, bueno, también tiene esto de la conquista del no público, porque el público del teatro ya está, el que es teatrero y el que vincula a ese área ya está. Bueno, ¿cómo buscamos nuevos públicos? Entonces hacían nuevas gestiones con las escuelas, llevaban toda una planificación, bueno, esta obra con un sentido pedagógico, ¿no? Lleva hasta el hogar de asilos, también con Argentores, este festival que era de dramaturgia, bueno, hablando de publicidad, las alianzas continuas entre la municipalidad, con las habilitaciones, con la provincia, con el EDT. Es decir, para cerrar, esta investigación fue como, lo tomo como un principio o una primera puerta que se abrió para poder narrar, identificar elementos teóricos y prácticos y darle también protagonista a los gestores, a los planificadores. Porque cuando yo arranqué esta investigación, y una de las intenciones que yo tenía es que se narre esto que yo veía, que es muy fuerte, esta fiesta cultural, esta fiesta, siempre estaba narrada desde fotos, desde publicidad, pero nunca tenía que ver con una narración y una construcción de conocimiento propio de la cultura de Entre Ríos. Así que, en grandes rasgos y rápidamente, para también, no sé si pasé los 10 minutos, la intención fue que este escrito, esta investigación está en INT, pueden acceder cuando ustedes quieran o necesiten, pero también me gustaría que futuros investigadores sigan nutriendo esta primera etapa que fue construir elementos teóricos propios de la producción de festivales teatrales de Entre Ríos. Bien, hasta ahí llega tu comunicación y termina. ¿Cómo? Hasta ahí llega entonces tu comunicación. Exactamente. Bueno, te agradecemos muchísimo. A ustedes. Gracias. Una cuestión necesaria, la de pensar Sí. más en la gestión, ¿no? Después lo vamos a charlar. Si a ustedes les parece bien, yo propongo que escuchemos todas las participaciones y hagamos al final las preguntas o dialoguemos. ¿Están de acuerdo? Bien. Perfecto. Bien.
Bueno, vamos a escuchar ahora y a ver a Matías Rivero. ¿Estás por allí, Matías? Matías, ¿estás por allí? Era el orden que teníamos, por eso si no, bien. Ah, ahí estás, Matías. Bueno, Matías Rivero, de la Universidad de la República, Uruguay. Matías Rivero es licenciado en Letras, ¿m? Por la Universidad de la República, Montevideo, y actualmente se encuentra en proceso de redacción de la tesis correspondiente a la maestría en Teoría e Historia del Teatro que brinda la misma universidad. La investigación que viene desarrollando desde hace años tiene dos grandes focos problemáticos. El primero de ellos consiste en evaluar críticamente el concepto de espacio asociado al teatro, y el segundo se preocupa por el estudio puntual de la dramaturgia del uruguayo José Pedro Bellán, generada entre 1911 y 1930. El título de su comunicación es Cualidades de la crisis del teatro después de Florencio Sánchez. Tenés la palabra, Matías. Bueno, muchas gracias, colegas. Empiezo agradeciendo a los organizadores por el espacio, ¿tá? Para intercambiar. Y bueno, y lo que decías, más o menos es eso, es un trabajo que yo estoy haciendo hace unos años, que espero terminarlo en breve, eh, que es el estudio de la obra de un uruguayo que se llama José Pedro Bellán, que produjo en las primeras décadas del siglo XX. Y lo que voy a leer ahora es un aspecto nada más, son algunas notas respecto a algunos aspectos problemáticos que aparecen cuando empezamos a estudiar su obra. ¿Tá? Así que voy a pasar a leer y dice así, dice, este trabajo se enmarca en una investigación que venimos llevando adelante desde hace algunos años en torno a la dramaturgia de José Pedro Bellán, nacido en 1887 y fallecido en 1930, y la posibilidad de hacer una lectura compleja del espacio teatral en su obra. Bellán, con algunos éxitos obtenidos en ambos márgenes del Plata, Camila Quiroga mediante, se convirtió en un autor en el que muchos insistieron en ver al continuador de la potencia dramática de Florencio Sánchez y de Ernesto Herrera. El estudio de esta posibilidad, una eventual polarización del paradigma crítico, así como una preocupación por reconocer los cambios estéticos que operan en su obra a lo largo del tiempo, son algunos de los puntos que abordaremos brevemente en esta exposición. En abril de 1920, la compañía de Camila Quiroga subió al escenario del Teatro Liceo de Buenos Aires la obra Dios te salve, de Bellán, tras haber sido recomendada por Joaquín de Bedia. Aunque la crítica no fue unánime a la hora de elogiar el estreno, sí se pudieron leer los primeros juicios que empezaban a equipararlo con el gran Florencio Sánchez. Por ejemplo, Roberto Martínez Cuitiño, desde el diario Porteño de la Noche, comentaba el estreno diciendo que es preciso saludar alborozados, esto es la cita, al nuevo dramaturgo que otra vez, como Florencio Sánchez y como Ernesto Herrera, viene de la otra ribera amparado en una pintoresca leyenda de Bohemia, dice este cronista. Estos elogios repercutieron en la banda oriental del río, donde quizás, haciendo uso ya de las hipérboles publicitarias, el diario El Día, además de publicar la obra en formato de folletín, la presentaba diciendo, después de Florencio Sánchez, nada ha producido nuestro teatro comparable a esta comedia. Podríamos seguir enumerando ejemplos en el mismo sentido, pero parece más interesante preguntarse, ¿qué hay detrás de esa necesidad de encontrarle continuidad a la dramática de Sánchez? No sería necesario extendernos aquí en las características que hacen a la calidad del teatro de Sánchez. Antes bien,
sí nos parece válido subrayar dos singularidades que nos permiten entender algunos de los problemas de su posteridad. La primera está relacionada con su genio, con su capacidad para componer una dinámica de voces dialógicas capaces de condensar las preocupaciones de una masa de espectadores bastante puntual, inserta en uno de los momentos más álgidos del proceso de construcción y autoconstrucción de una nacionalidad, tanto económica como cultural. Y la segunda está relacionada con una intención también emanada de esa actualización cultural de la modernidad, la crítica teatral, la crítica cultural, que supo insertar su nombre y su obra en el marco del paradigma de reconocimiento a las grandes plumas nacionales, constructoras de esa identidad que los estados necesitan anclar en el arte. Siguiendo un planteo de David Viñas, que ubica la obra de Florencio en la, y esto es una cita, en la intersección de las coordenadas más significativas del arco dibujado por el teatro rioplatense, que se va poniendo en la superficie hacia 1880 y languidece sobre 1930, fin de la cita, hemos desarrollado una hipótesis que explora la posibilidad de observar en ese lapso de tiempo una disputa por el contenido que política y económicamente podía singularmente dársele a las consecuencias del gran impulso expansionista de la modernidad en el Río de la Plata. Salvando las diferencias políticas, que no son pocas, en el Uruguay esta perspectiva fundacional encontró en su actualización el empuje vanguardista de ciertas discusiones y de ciertos proyectos legislativos que se lograron en torno a la figura de José Valle y Ordóñez, que gobernó en dos periodos, 1903-1907, 1911-1915. Pero tal como propone Viñas, la metáfora del arco también contiene una inercia declinante, un momento de inflexión, en el que, según nuestra hipótesis, comienzan a manifestarse con más precisión las dudas acerca de las posibilidades democráticas de los proyectos políticos nacionales. Una crisis en la que, citando otro trabajo de Viñas, y esto es la cita, el mito de hacer la América se ha convertido en la realidad de la dependencia. Fin de la cita. Y modifica así el carácter de ciertas voces forjadas en las certezas por otra búsqueda, difícil de cualificar en tanto no vislumbra un horizonte puntual y consecuentemente describe la encrucijada extrañada por lo grotesco. Dios te salve, es la obra de 1920, trata de una familia en crisis que enfrenta la decadencia de un padre alcohólico. La tensión dramática se sostiene sobre las desavenencias entre su esposa y sus hijos respecto a la pertinencia o no de seguir sosteniendo ese vínculo. La obra es rica en la multiplicidad de personajes que contiene. También es una de las pocas obras de Bellán cuya acción sucede en un contexto proletario. Probablemente esa temática, junto a la elogiada actuación de Quiroga, haya hecho que una crítica desestabilizada por el advenimiento de la industria cultural festejara encontrar una pieza de teatro de tesis, capaz de sostenerse sobre argumentos coherentes, afines a una hermenéutica interpelante para un público en el que aún sobrevivían las expectativas respecto al alcance del proyecto nacional. Se trata de una pieza que no expone, ni está cerca de hacerlo, una perspectiva que permita valorar un eventual trazado alternativo a la disyuntiva de la modernidad. Antes bien, ahonda su elocuencia en la experiencia de la caída, y sin quererlo, porque Bellán era un anticlerical practicante, evoca a una entidad divina como último recurso para la salvación. Esto en relación al título, ¿no? Cualificar la crisis del teatro después de Sánchez implica advertir estos diálogos desfasados entre las búsquedas predominantemente infructuosas de la crítica y las exploraciones dramatúrgicas. Todo ello transversalizado por un cambio en las prerrogativas del consumo,
que va sustituyendo las influencias europeas, francesa, española, italiana, por las producciones y el modo de producción generado desde Estados Unidos. Esta circunstancia vertiginosa, en la que, según el historiador uruguayo José Pedro Barrán, los años clave del triunfo del cine fueron 1911 y 1913, haciendo énfasis en lo vertiginoso, determinan un teatro plenamente vivo y emergente. En palabras del investigador uruguayo Juan Estrades, este periodo, dice Estrades, 1917-1937, es a mi juicio uno de los más productivos y experimentales de la historia del Teatro Nacional. Fin de la cita. En su multiplicidad enfrenta el paradigma sanchiano del teatro de tesis al sainete popular, entre otras cosas. Una amplitud de los márgenes de la investigación teatral que explica la retracción de la crítica a reconocer el valor de experiencias de comunicación teatral no hegemónicas. Vale la pena reproducir la valoración que el amigo personal de Bellán, el también escritor uruguayo Alberto Las Places, hace acerca del éxito de Dios te salve en Buenos Aires. Y dice, y es una cita larga, dice: obra excepcional que no tiene parentesco con ninguna otra del Teatro Nacional de estos últimos años. Nuestros autores no hacen obra artística ni social en su aplastante mayoría. Miran solo el éxito pecuniario o se dejan arrullar por las sugestiones de la fama fácil. Adulan el mal gusto del público o escriben para el lucimiento de determinado autor. Producto de esa lamentable aberración son las obras sin pie ni cabeza que vemos todas las noches y que nos dan todas las compañías nacionales, casi sin excepción alguna. Conventillos y cabarets, compadritos y cocoliches, chistes verdes y retruécanos torpes son el plato diario. No interesa ni la belleza ni la verdad. El teatro se convierte así en una escuela de incultura, en un pozo inagotable de tonterías que traga pacientemente un público poco exigente. Yo quisiera que mis compañeros abandonaran de una vez ese camino y se dedicaran a labrar una obra sana y perdurable. Basta de mujeres de mala vida, de morfinas, de italianos, de arrabales y de matones. La vida ofrece 1.000.000 de temas más verdaderos y más interesantes a quien la quiera observar. Y ahí termina la cita de Alberto Las Places. Más interesante aún que advertir esa coexistencia del tipo de estética elogiada por Las Places con la de Alberto Bacareza, por poner un ejemplo de contraste relevante, es el giro que la propia obra de Bellán dibuja en su devenir. Muchas de las piezas que seguirán a Dios te salve, al cargar con el peso comparativo con esta obra excepcional, irán mostrando una constante inclinación hacia un tercer modelo. El primero sería el teatro de tesis, el segundo el sainete, que podría entenderse como una variable del grotesco criollo que consiste en evitar, porque parece imposible, la exposición monológica que resuelva el enigma moral de la trama. Privilegiando la latencia de la duda, su impacto se extiende hasta encontrar su escape, su corte, no su solución, en el universo simbólico de lo cómico y lo carnavalesco. Un recurso que conecta directamente a Bellán con Armando Discépolo, un artista ligado a las últimas puestas en escena en vida de Bellán. Podríamos mencionar dos ejemplos. En primer lugar, la extraescena de fiesta de Nochebuena, a la que termina por dirigirse la protagonista de Trollarolará, una obra estrenada en 1922 y publicada por la revista Bambalina en 1925. Esta huida de la protagonista se sucede después de haber sido descubierta en un acto de infidelidad y de haber sostenido una discusión extensa con su marido. Otro caso bien podría ser la coescritura, Bellán Las Places, titulada La hinchada, estrenada en 1924, con el subtítulo de Sainete futbolístico, en el que se pone en escena la búsqueda de un gran jugador de fútbol en un conventillo montevideano y que termina con una gran pelea en una cancha, cuyos estruendos hacen confundir a algunos de los personajes con la revolución social. Eso es una cita del texto.
el tratamiento de la crítica fue el siguiente, ¿no? Y es la cita de la crítica. La única disculpa que pueden dar los autores de La hinchada, sainete estrenado anoche en el Urquiza, es la que ofrecen los chicos cuando hacen una macana, arrepentirse y prometer no hacerlo más. La búsqueda de Bellán a lo largo de 20 años de escritura dramática lo conduce a que en su última pieza escrita, Interferencias, ese es el título, uno puede apreciar directamente un trabajo constructivo en diálogo con las vanguardias artísticas europeas. Pero para terminar esta breve exposición de un recorrido por una zona intrigante de la historia del teatro rioplatense, vale la pena reproducir la impresión que el estreno del Centinela Muerto, una obra de Bellán estrenada en 1929 por la compañía Arata Discépolo en Buenos Aires, dejó en Raúl Scalabrini Ortiz, que escribía esto en la revista El Hogar. Como veremos, al mismo tiempo que contempla la indecisión como marca de la dramaturgia, que se extiende y alcanza en el pasaje del llanto a la risa uno de sus resortes dramáticos más concretos, vincula esa duda con el universo referencial de las latencias sanchianas. Y dice Scalabrini, cito y termino: sus tres actos sintéticos me provocaron una sensación ambigua, difícilmente dilucidable. Me bastó contemplar un momento al autor para ubicarla. Don José Pedro Bellán es un hombre del 1900, es un hombre de comienzo de siglo. Su obra es de esa época, el problema estaba resuelto. Y ahí termina la exposición. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias. Bueno, lo mismo que dijimos para hacia el final de la intervención de terminar, vamos a escuchar a nuestro próximo ponente y después hacemos hacia el final una ronda de diálogo, ¿sí? Bien, el próximo ponente en México es Luis Conde, de la UNAM. Luis es doctor en Historia del Arte por la UNAM y escenógrafo por la Escuela Nacional de Arte Teatral. En el ámbito artístico ha colaborado en más de 50 proyectos en conciertos, teatro, danza, circo, cine y televisión. Sus investigaciones están dedicadas a los estudios de la imagen, la expectación y los públicos, así como al arte novohispano y contemporáneo. Es coordinador del aula del espectador de Teatro UNAM, miembro fundador del Seminario de Espacios Arquitectónicos y Urbanísticos de las Artes Escénicas en México, autor del libro Espacio Escénico y Poder, además de ensayos, artículos y reseñas, y ha participado en congresos y coloquios en México, España, Francia y la República Checa. Tienes la palabra, Luis. Muchas gracias, Aldo. Gracias también a la Ingrid y bueno, a las y los colegas que están aquí presentes en la mesa. Eh, Mi comunicación en esta breve ponencia tiene como título Pensar en el público desde una noción de lo público. Eh, Originalmente la propuesta que envié era meramente teórica y de pronto me di cuenta que me hizo falta asentarlo en algún lugar. Así es que como yo regularmente ando entre saltos, entre la academia y la producción artística, pues he decidido compartir una experiencia de un festival que produje junto con una amiga colega en el 2021, en plena pandemia, en México todavía en pleno confinamiento. Este fue un festival que organizamos gracias a un apoyo otorgado por Iberescena. Entonces, bueno, voy a estar allí intentando articular algunas ideas sobre lo público y los públicos con este proyecto que desarrollamos eh, a través de formatos digitales. De entrada, como una primera nota, me gustaría compartir algunas premisas
sobre aquello de lo público que propone la filósofa Nora Rabotnikov como punto de partida para entender acaso las intenciones que tuvimos con este proyecto artístico. Nora Rabotnikov señala que lo público estaría inicialmente fundado en 3 condiciones. 1, lo que atañe a un colectivo, siendo de interés y utilidad común, en contraposición a lo indiferente o a lo que no es de interés común. Segunda condición, lo que es ostensible y de conocimiento público, en contraposición a lo secreto. Y número 3, lo que está abierto, lo que es accesible y está disponible para el uso común, en contraposición a lo que está cerrado, a lo que es privado o a lo que es exclusivo. A partir de estas directrices, es posible quizás pensar en lo público como un poder común, sustantivo, asible, visible y reconocible, lo cual nos lleva a desabstraer la noción del público como una entidad borrosa, para más bien pensarla como un sujeto colectivo, empoderado, relacionado con acontecimientos y ámbitos más o menos específicos que le son de interés, que tiene un conocimiento y una accesibilidad sobre aquello con lo cual se está relacionando, para entonces pensar en una mayor complejidad y pluralidad de públicos. Esto lo podríamos pensar también como una red de interacciones profundas en términos políticos, en términos afectivos, y no necesariamente dados como marcos cerrados o unificados, sino como ámbitos de producción de sentido, tanto personal como social. Muchas veces no tersos y muchas veces sí contaminados entre estos mismos. Como segunda nota, me gustaría rescatar aquello que Marina Garcés señala, o más bien rescata a su vez de Michel Foucault. Una pregunta que parece retórica, pero en el fondo no lo es. ¿Cómo queremos ser gobernados? Marina Garcés entonces también se pregunta, ¿cómo queremos ser educados? Y yo me pregunto, ¿cómo queremos vivir el teatro? De una manera quizás en negativo, es decir, vista desde la otra cara, no necesariamente en contraposición, sino como relación dialéctica, podríamos pensar, queremos ser gobernados, queremos ser educados, queremos asistir al teatro. Esto me parece pertinente pensarlo desde el territorio desde el cual me enuncio, en una ciudad de más de 20 millones de habitantes, donde la grandísima mayoría no asiste al teatro por diferentes condiciones económicas, políticas, de seguridad, de movilidad, de salud pública, en una ciudad que padece de una cierta ingobernabilidad, o en un país más bien, ¿no? Así como otras grandes ciudades en Latinoamérica y en el mundo. A partir de estas 2 notas sobre lo público y sobre algunos cuestionamientos de gobernabilidad, educación y experiencia teatral, en medio de la pandemia, pues postulamos a este apoyo de Iberescena para formular un proyecto de producción teatral que se manifestara a través de medios digitales. Pleno confinamiento, no podíamos salir de nuestras casas y entonces a este proyecto lo denominamos Búnker Locus. Búnker, pues porque era nuestro sitio de encierro de ideas, y locus, acudiendo a este término latino sobre el lugar, ese lugar abstracto, mental, en el eidos, que apela a la memoria. Entonces, bueno, ese es ese componente de Búnker Locus. Esto lo hicimos en un principio con algunas premisas muy claras. Queríamos producir experiencias teatrales, conscientes de que no necesariamente serían teatro, al menos como lo entendemos en términos tradicionales, ¿no? Para no meternos y profundizar en esa discusión que amerita quizás otra mesa, pero sí
al menos pensándolo desde los marcos teóricos que propone Jorge Dubatí, había una teatralidad. Y esta teatralidad no sería grabada, no sería previamente registrada para después transmitirse, sino estaría formulada en tiempo real. Necesitábamos de medios de producción como el Zoom y no estaría distribuida, lo voy a decir coloquialmente, en cuadritos, en los cuadritos como los que tenemos ahora. Acudimos a un maravilloso especialista, colega, amigo, Héctor Cruz, para que a través de una serie de ensayos pudiéramos dar función en vivo con con un montaje de imágenes en tiempo real. Es decir, hacíamos como en el teatro. Ensayábamos, nos reuníamos, repasábamos la producción artística con sus diferentes dinámicas de montaje de imágenes. Eh, Otra premisa importante tiene que ver con aquello que refería de lo político. Primero, trabajar con compañías latinoamericanas, ya que estábamos todos encerrados en nuestros respectivos lugares, pues entonces teníamos la factibilidad de trabajar con personas en Rosario, Argentina, de trabajar con personas en España, de trabajar con personas en diferentes ciudades de México. Otra postura política que tuvimos fue conocer a nuestros públicos, saber quiénes entraban a cada función y no solo tener esa información como datos duros, sino también darle seguimiento a las experiencias que estas personas tenían a lo largo de la temporada. Por cierto, esta temporada se concentró no en pocos días, sino como teníamos que preparar todas las transmisiones, sucedió de agosto a diciembre del 2021. Cada final de mes teníamos un bloque de presentaciones. Estas presentaciones se dividían entre mesas dialógicas, así las denominamos, un encuentro entre un artista y un estudioso de otra disciplina, para confrontar las visiones estéticas y políticas de alguien de teatro con alguien, por ejemplo, de la historia del arte, de la filosofía o del urbanismo, por ejemplo. Un segundo momento dentro de la temporada lo tuvimos con las denominadas mesas de disección, donde cada grupo artístico exponía sus principios poéticos y políticos. Y el tercer momento, digamos como la cumbre de esta temporada, radicaba ya en las presentaciones teatrales, en los proyectos que habíamos desarrollado ex profeso para esta temporada. Voy a compartir pantalla para acceder a la página web que habilitamos para estos fines, bunkerlocus.com. Allí ustedes pueden encontrar el registro de todo lo producido en esta temporada. Así es que bueno, tuvimos como primer invitado inaugural, como gran personaje significante, al doctor Jorge Dubatí. Tuvimos otros espacios dialógicos con Cintia García Leiva, que es una mujer joven, investigadora de la historia del arte y los medios digitales, eh, e iniciamos con nuestras mesas de disección y con la presentación de las piezas. Aquí tenemos a Microscopía, que trabaja con teatro de objetos desde una perspectiva antropológica, teatral. Ellos se han presentado mucho, bueno, en toda Latinoamérica. Ellos residen en España. Y, por ejemplo, aquí podemos ver estos gestos de montaje teatral visual, quizás más cercano como entre el video, la televisión, el cine. Mientras ellos están exponiendo sus poéticas, vamos interviniéndolos con las maquetas que ellos hacen para sus obras teatrales. Un elemento importante dentro de esta noción de lo público son los cuadernos de mediación. Con varias técnicas, metodologías desarrolladas que según mi experiencia
por teóricos y gestores en Brasil, en Francia, en Canadá, produjimos estos documentos descargables por las personas del público, donde se explica, donde se expone, donde se plantea las poéticas, las biografías, los posicionamientos políticos de cada artista. Aquí solo doy un breve viaje por estos documentos que también, bueno, son de conocimiento público y con ellos esto para nosotros era importante distribuirlos, subirlos a la página web antes de cada función, de tal manera que el público en Latinoamérica, si no los conocía, pudiera acceder a estos grupos y a sus respectivas obras, y en particular a la pieza que estaban presentando en este festival. Me regreso un poco a la cuestión de los públicos. Nosotros nos dimos a la tarea de buscar a nuestros públicos en 20 universidades en Latinoamérica. Lanzamos convocatorias para que ellos se registraran para participar de toda esta temporada, de tal modo en que se inscribieron 150 personas, la mayoría de ellas jóvenes, estudiantes de diversas disciplinas en estas ciudades, y fueron digamos que estas personas constituyeron nuestro público base, más allá del público que accedía a la temporada de manera emergente gracias a las convocatorias que hacíamos principalmente por redes sociales. Y bueno, estas personas fueron las que nos acompañaron a lo largo de la temporada. Algo importante también es que estos medios digitales nos podían facilitar una medición precisa en lo general sobre la cantidad de personas que asistían a cada función, a cada presentación. Es decir, no solo sabíamos cuántas personas acudían, sino cuáles eran sus nombres, a qué se dedicaban, cuáles eran sus intereses, y esto se profundizaba en términos afectivos con las reuniones de grupos de trabajo que teníamos con estas personas a lo largo de estos 5 meses. Me gustaría compartir algunos fragmentos de cómo operaban estas funciones. Rápidamente voy a ampliar la pantalla y a compartir un poco del audio. 121 años en nuestras manos, restos de flores, de plumas, ustedes aquí viniendo desde no sabemos dónde. Sus 600 cartas son habitaciones de paredes escritas hasta la última comisura. Junio de 1900. Comparto también otro momento que sucedió ahí, ¿no? Una El tipo mesa. de relaciones que se daban ahí. Esta es una mesa de disección sobre una filósofa que se dedica a estudiar proyectos de teatralidad en espacios públicos, en particular por una compañía denominada Sempoa, que trabaja en barrios del sur de la Ciudad de México principalmente. Sobre cómo se sienten los niños y los jóvenes, los adultos, al pensar en su comunidad y todo lo que les aqueja, digamos, en su barrio de manera más local, de manera más inmediata. O, por ejemplo, el trabajo de Murmurante Teatro en la península de Yucatán, que trabaja también con diferentes comunidades, con diferentes grupos sociales, que tiene su sede en su teatro Murmurante. Y bueno, aquí algunas imágenes de las discusiones, las conversaciones que teníamos al final de cada presentación para socializar las experiencias. Algo que también nos importaba era la participación del público en vivo.
Y esto lo pudimos hacer con el grupo, con la compañía Teatro al Vacío, que está integrada por un mexicano y un compañero amigo argentino. Eh, Ellos transmitieron en vivo desde Rosario, Argentina, una pieza sobre objetos, una pieza también con bases coreográficas, donde la cámara se iba moviendo en 360 grados para visitar un paisaje de los objetos que ellos tenían en su lugar de residencia. La participación del público radicaba en una serie de aplicaciones. Siempre estoy mojado. A veces me ponen caliente. La participación del público se daba gracias a algunas aplicaciones que utilizamos, donde el público votaba y esto era traducido por algoritmos para elegir un objeto del cual nos contaran una historia. Entonces, de este paisaje, el público podía elegir qué historia quería escuchar, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos una premisa, o más bien un punto de partida. ¿Cuál de estas tres historias te gustaría escuchar? Y de entonces después, pues ya podíamos acceder a ellas. Insisto, todo esto en tiempo real. Y después teníamos la discusión, el conversatorio, el cuaderno de mediación de Teatro al Vacío, con la presentación de la compañía, de la obra, de sus integrantes. Y bueno, casi para ir cerrando, compartir esta experiencia que hicimos a 4 cámaras con un urbanista, quien nos contaba sobre la realidad de la vida pública en el centro de la Ciudad de México, que es maravilloso y caótico y monstruoso y poético a la vez. Estas 4 cámaras las íbamos montando junto con algunos textos que él hace sobre su investigación doctoral también en la UNAM, y también para ello utilizamos un dron. De que estas distintas cámaras pudiesen colectar, observar la vida que sucede al mismo tiempo a metros y zonas muy Imaginamos que este dron anduviera por la ciudad para finalmente entrar en vivo por la ventana de su departamento. Es decir, de tener una perspectiva general, panorámica de la ciudad, pues de pronto lo supusimos, ¿qué pasaría si entra por la ventana? Y pues gracias a un especialista lo logramos. Pensamos que lo teatral no necesariamente proviene del drama tradicional, sino de aquellas relaciones humanas que se dan en diferentes contextos de lo público. Y quisimos hacer una experiencia teatral entonces a partir de estas investigaciones a partir del urbanismo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejercicios también que hicimos en vivo con esta compañía de Teatro al Vacío, y particularmente con las labores que hace con las niñas, los niños y les niñes. Bueno, pues para cerrar, veo la pertinencia de seguir pensando en lo que Donna Haraway llama como fabulación especulativa. Pensar, imaginar más bien realidades insospechadas, lugares comunes que puedan dislocarnos de aquello a lo que estamos habituados, sobre todo y principalmente en momentos de emergencia. Quizás sea en esos momentos donde surgen estas nuevas formas, como lo que han expuesto Ethel, me parece que también como lo que ha expuesto Matías, de diferentes maneras, pero que como seres creativos, seres políticos, podemos reaccionar de manera sensible e inteligente para mejorar las condiciones de vida en nuestros respectivos territorios. Y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por tu
participación. Bueno, tenemos que entregar pronto, recién me han avisado, el Zoom, que es un Zoom institucional. Así que voy a tratar de ser muy breve con lo mío y después pasamos a una ronda de diálogo para tratar de sacarle el jugo a estas tan valiosas intervenciones que venimos escuchando. ¿Sí? Bueno, yo soy Aldo Rubén Prico, dirijo el Centro de Investigaciones Teatrales de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, en la que también dirijo el Centro de Estudios Latinos, porque tengo un pie en los estudios clásicos. Soy profesor en letras y me dedico a la literatura latina, a la filología, traductor de Plauto, he puesto obras de Plauto. Además, tengo un doctorado en Humanidades y Artes, mención literatura, y un postdoctorado en teatro. Doy clases en el doctorado en Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, dirijo proyectos de investigación de varias universidades, he dictado seminarios de posgrado en Alemania, en Colombia, en Portugal, en España, y una de mis más queridas publicaciones es Sostener la inquietud, teoría y práctica de la actuación según una retórica escénica, que salió en Biblos en el 2015. Bien, creo que con eso es más que suficiente. La ponencia forma parte de un libro que estoy intentando terminar y entregar a la editorial, que me están pidiendo, que vendría a ser una especie de destratado de actuación y dirección teatral. Un destratado, un breve destratado, que en una de sus partes, llamada Atajos, intenta formular una serie de trucos del oficio para allanar el camino a la concreción de ciertas cuestiones que a mí me ha costado años, ¿no? Lograr. Por eso se llama Atajos. Alguna gente lo va a tomar como un recetario, y tendría que ver con un cómo lo hago, después de tanta teoría y tanta vuelta. Y bueno, uno trata ahí de hacer como en la vieja mecánica popular, dar algunas indicaciones que son recomendaciones del oficio, que no son la verdad, pero que podrían ser útiles para las personas que intentan lograr lo básico de un evento teatral, que es captar y mantener la atención del público. Después viene todo lo demás. Todo espectáculo existe en función de su consumo sensorial. Todo fenómeno escénico performático se construye por la complementariedad entre entidades escénicas, sujetos y objetos, y agentes de la expectación. Ambos polos de la teatralidad, cualquiera sea la disciplina escénica, se constituyen en una mutualidad fundante. No hay uno sin el otro. De acuerdo con Dubat, los tres acontecimientos se acuerdan que originan un hecho teatral, resultan el convivio, la composición poética y la expectación, que no es más que el deseo de expectar del público, que depende de lo que uno haga, porque no viene dado de antemano. Nadie expecta y se entretiene porque quiere, sino porque hay una entidad escénica que lo impulsa. Estas instancias tan elementales parecen muchas veces obviadas por los discursos escénicos, de manera que resulta negada la actividad sensorial e intelectual del espectador como garante de la vida escénica. Yo digo, hay espectáculos que son onanistas y se olvidan de que están existiendo gracias a un público que tiene que coexistir con él. De allí que haya que fabricar la necesidad de que nuestros cuerpos escénicos sean atendidos, admirados, consumidos, puesto que justamente de eso se trata el actuar y el dirigir teatro, en hacernos imprescindibles a los sentidos de los otros, de cautivar con la mera presencia, de fascinar a los espectadores con el uso controlado de nuestro cuerpo en el tiempo y en el espacio. Estamos hablando de la expectación ineludible, fundante de la retórica de la escena. En una teatralidad no direccionada hacia una dramaturgia de la recepción, de acuerdo con Valenzuela, sino de visualidad, de convivialidad y espacio de veda del espectador, o en términos de Valenzuela, con lógicas compositivas realistas y no realistas, ¿qué es lo que a una persona que pretenda dirigir teatro le convendría saber o tener en cuenta? O mejor dicho, ¿qué es lo que le conviene saber, además de sus posicionamientos estéticos, ideológicos, políticos y éticos? Decimos independientemente, porque los cuerpos dados a ver y oír ingresan, teatralidad referida mediante,
a una zona de intercambios, escena público, en la que rigen particulares funcionamientos, tendencias, principios y leyes que inexorablemente emergen como factores condicionantes de la praxis teatral. No cualquier evento resulta teatral por el simple hecho de darse a ver y escuchar. O no cualquier acontecimiento invita a interesarse y mantener la mutualidad escena-platea. De allí el componente expectación como parte fundante de la teatralidad. Desde la fisiología más elemental hasta las constituciones de hábitos culturales, sucede que la relación entre actuantes y espectadores no presenta variables infinitas. Por el contrario, la insistencia histórica en cómo resolver particulares problemáticas da cuenta de que, en una u otra forma, la percepción ajena debe ser creada, estimulada y mantenida. Es un problema que viene desde la antigüedad y en una de las materias que yo trabajo, justamente el problema central es ese, ¿no? Cómo se mantiene a través de épocas y culturas una misma necesidad. En ese sentido, por ejemplo, no cualquier posición o relación de los cuerpos en el espacio surte el mismo efecto. Eso no significa que haya recetas precisas que señalen, por ejemplo, cómo disponer los cuerpos en la geografía de la escena. Sin embargo, las proxemias provocan reacciones espectatoriales diversas, evidenciadas en constantes verificables. Por ese motivo sostenemos que existe una franja de procedimientos derivados de un subconjunto de principios, leyes y tendencias de cuyo consenso dan cuenta pretensiones de los teatristas a través del tiempo. Recuerdo aquí a Colly Critch Chinoy en Actors in Acting, ¿no? O a Saura en la traducción que hizo después de ese libro paradigmático, ¿no? Ese conjunto a tener en cuenta no remite de manera directa solo a una poética. Si algo en común poseen diferentes técnicas, es su sumisión a disponer el artefacto escénico para su inmediato consumo perceptivo. Ese es teperkipi. Existir es ser percibido. La interfaz escena-espectadores influye decisivamente en los principios técnicos y a su vez esto alimenta la supervivencia de esa interfaz. Sostener la mirada ajena y el interés no resulta aleatorio ni opcional, y el hecho está condicionado pragmáticamente por comportamientos culturales y biológicos tanto de quien actúa y dirige como del espectador. De allí que se vuelva ineludible, valga el oxímoron, organizar esos azares, mediante planes o diseños. Al respecto, no pretendemos imponer un único modo de teatrar, sino proponer las condiciones preexistentes, las leyes intervinientes, las doxas que sustentan el oficio por excelencia del agente teatral, o sea, construir y mantener estados de creencia lúdica. Habrá posturas de composición escénicas que desatienden, ignoren o rechacen con derecho y argumentos las consideraciones y derivaciones de esta perspectiva. Lo que postulamos y sostenemos es solamente una mirada que atiende al hecho de que, lo queramos o no, los cuerpos que se exhiben disparan convenciones, expectativas y estados físicos y emocionales influidos tanto por la cultura como por la corporeidad. En tiempos en los que se suele demandar correrse de la racionalidad extrema en el arte y otorgarle un rol determinante a lo irracional, al cuerpo y a las sensaciones, no está de más tener en cuenta y estudiar a sí mismo el cuerpo del otro, el espectador, y sus condiciones de existencia y predisposición afectiva. Nos referimos al hecho de cómo percibe, cómo recibe y procesa el discurso teatral del espectador y cómo se participa de ese discurso, sobre todo en la constante actividad perceptual, es decir, estética, sin el predominio de un punto de vista interpretativo o hermenéutico. De esa cuestión se han ocupado últimamente las neurociencias aplicadas al teatro, Paletti, Mariti, Sofia, Ribagorda, y forma parte de la problemática de la fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty, de la psicología de la percepción, Arnsweig, los estudios de la Gestalt, Argen, Gombrich, Canizza, de la antropología teatral, Barba, y de la filosofía teatral, Dubati, y de la retórica escénica, quien les habla, y de la estética como Pérez Salabert. Compartimos sucintamente, estamos compartiendo estas consideraciones,
que vamos a tratar de reducir por el tiempo, que son provenientes de la teoría y de la práctica. Aparte olvidé decir que soy actor, director y aparte de investigador teatral, es decir, tengo un pie en la praxis y otro en la academia, ¿no? Que pueden llegar a prestar un servicio a la profesión. Se trata de, como decía al principio, de básicos consejos o propuestas del oficio que no resultan originales ni epifánicas, pero que se sustentan en las preocupaciones prácticas más elementales de la seducción, que a veces, en aras del peso de un significado o de algún gesto de pertenencia tribal o de oportunismo de mimetizarse con pautas coloniales, suelen no ser atendidos. Tendemos a pensar que en virtud de integrar ismos, muchas veces olvidamos, ignoramos o rechazamos el saber rudimentario y probado de las tradiciones teatrales que mucha gente conoce de tercera o cuarta mano. Por eso, como un simple técnico de la obviedad, quiero llevar adelante un par de consideraciones para ir terminando. Hay un viejo verso que dice: así como el rostro humano sonríe a los que sonríen, también simpatiza con los que lloran. Si querés que llore, tenés que sufrir vos en primer lugar. Solo entonces tus dolores me van a lastimar. ¿Sí? Eso se lo dice alguien a un actor, ¿no? Cuando uno pregunta de quién es este decir, de quién es esto, la gente enseguida lo vincula con la tradición stanislavskiana. Esa hipótesis de que si el sujeto siente, el público también, y todo eso. Sin embargo, estos son versos, Utradinctus Adriden y Taflentius Axiom, son de Horacio, siglo I a.C., epístola a los Pisones, Ars Poetica. Y después vamos a encontrar esta problemática de la mismidad o del simulacro de la fusión entre algo interno y algo externo como una preocupación fundamental que luego recibió el nombre de organicidad en la tradición stanislavskiana, ¿no? Nos referimos a la invisibilización del procedimiento técnico que da lugar a la poiesis, es decir, al logro de un efecto empático mediante el simulacro de vitalidad o cuerpo en vida de Barba, conforme a las hipótesis de la antropología teatral, que sería el ocultamiento de una dupla, del interno-externo. Hablan de lo mismo Laban, Lope de Vega, Pinciano, Cicerón y Quintiliano en la antigüedad, ¿no? Esa correspondencia entre emoción y gestus, objeto de estudio histórico de las especulaciones sobre la teoría teatral, tal vez no resida tanto en la experiencia emotiva del actor, sino en su efecto. Una vez más, los modos de vinculación entre escena y audiencia resultan los factores de la constitución de creencia. La permanencia o irresolución de los procedimientos más eficaces para el logro de esa sensación de vida u organicidad configuran un problema particular diseminado en épocas y culturas diferentes que mediante una perspectiva comparatística habilita poner en contacto perspectivas antiguas y algunas hipótesis que las neurociencias aplicadas al fenómeno teatral han aportado en los últimos 20 años. Me refiero al espacio de acción compartido, homologable a la senestesia que plantea Barba, ¿no? Una condición de espectatoriedad, subsumida por la seducción y el impacto en la corporeidad contagiada del espectador. Quiero decir, la experiencia somática, la aistesis, es decir, la sensación, y no tanto la cuestión de la racha. Bien, esto hace que entre teatro y retórica existan como artes de la performance una familiaridad, y justamente los atajos que debemos de sugerir en el libro de próxima edición se originan en esa preocupación fundamental y constitutiva de cuerpos que alimentan su propia existencia siempre y cuando construyan el deseo ajeno de ser percibidos y aceptados. Y a partir de ahí podemos conversar sobre varias cuestiones como el erotismo y la pornografía estético-poética y las tendencias perceptivas que nos convendría tener en cuenta como teatristas. Bueno, hasta ahí llegamos para poder dialogar. Bien, no sé si ustedes quieren decir algo, quieren preguntar algo, si no yo me encargo de ir haciendo algunas preguntas.
Yo tengo Bueno, algunas yo, cosas ah, también. Bueno, me parece bárbaro. Vamos, Matías, entonces. Tenemos que Bueno, empezar 11:30, o sea que tenemos 13 minutos. yo voy cortito. Eh, el compañero Conde hacía la referencia al público, ¿no? A los espectadores, a lo público y al público. Y yo pensaba la multiplicidad de públicos que existen, ¿no? De diferentes tipos de públicos. Y la pregunta es bien concreta, porque tiene que ver con si existe alguna bibliografía que tenga, que el compañero conozca respecto a la historia de los públicos también y de las de los distintos momentos históricos de ese otro, del espectador. Eso por un lado. Y después lo otro que anoté, bueno, me pareció muy interesante lo de la compañera también, de la categoría, de empezar a darle categoría teórica a la experiencia de los festivales y la gestión, eso la verdad que no lo conocía. Pero después la otra pregunta concreta es respecto a algo que dijiste vos, Aldo, del espacio de acción compartido, lo de las neurociencias. Si podés, por lo menos, decirme la referencia bibliográfica. Bien. ¿Arranca Luis? Te tiro la referencia bibliográfica. Podés leer a Gabriel Sofia, Mm. ¿m? Las acrobacias del espectador. Ese es el título concreto. Neurociencias y teatro es un volumen colectivo. Paletti, Sofia, etcétera. Está editado en Paso de Gato. ¿M? Aldo, ¿lo querés escribir en el chat? Sí. Si me dan un segundo. Y en tanto, me parece que tu pregunta es súper pertinente, Matías, porque hasta donde he podido acceder a material bibliográfico, como que esta pregunta que tú haces se encuentra ahí como subtexto entre muchas otras historias, ¿no? Entre la historia del actor, la historia sobre todo de los espacios escénicos. eh, Quizás algo como de los fenómenos históricos del espectador esté en este libro de Querido Público. Es una publicación española, hay un PDF por ahí, si quieren se los envío ahora en el hilo de correos que tenemos. Y también el doctor Dubati me ha enterado desde hace ya, antes de la pandemia, que estaba armando ¿no? una colección sobre historias de los espectadores en diferentes territorios de Latinoamérica. Ya no supe más qué sucedió con eso. Es un buen motivo también para mandarle ahí un WhatsApp, un correo y saber cuándo saldrá esto, ¿no? Pero así a bote pronto, no tendría un título específico, pero les envío los materiales por correo. Y bueno, lamentablemente para quienes nos están escuchando como parte de estas mesas de diálogo, pues espero que haya allí espacios donde se pueda dialogar eventualmente y subir los materiales, socializarlos con, con todas las personas que nos siguen. Sí, Jorge Dubati ha hecho una categorización excelente de los tipos de espectador y cada escuela de espectador que se Claro, tiene en cuenta esa especie de gran catálogo, ¿no? claro. Scott escribió en la década del 60 Teatro y Público o La experiencia del público de Dewey, que son, digamos, biografías no nuevas, pero que ya van configurando justamente eso. Cuando nosotros abrimos la licenciatura en Artes Escénicas aquí en Rosario, Jorge fue convocado, Jorge Duati, a dar una historia del teatro, pero con el siguiente título: Historia de las relaciones entre escena y público, que lo viene llevando junto con Natacha Cos desde hace 20 años, porque es justamente un punto de vista diferente, ¿no? La constitución del público. Yo lo que observo
que me parece, digamos, ha sido la regularidad o el punto en común de nuestras intervenciones, es de qué manera se considera la categoría público, ¿sí? Como Yo sujeto, iba, ¿no? yo iba a aportar eso, Aldo, eh, que lo noté, no sé si fue coincidencia o qué, pero en las tres intervenciones, esta búsqueda del público en sus diferentes formas, ya sea con una cuestión de riqueza tradicional histórica que puso Matías, ya sea con esta nueva era digital que creó Luis Conde, que ya me lo noté, ya estoy buscando el WordPress, ya estoy buscando las redes, ya voy a investigar, que para eso también sirven estas ponencias, para sacar data de las creaciones de cada uno. Y también yo pensaba en mi investigación, donde obviamente que el foco estaba puesto en la tarea real de los gestores y los planificadores, pero uno de sus motivos, de sus deseos, era la búsqueda del público. Porque el público, nosotros en Entre Ríos, a diferencia de lo que decía Luis, nosotros en Entre Ríos somos muy teatreros, muy del independiente, hay mucha movilización. Entonces, el público ya estaba conquistado. Bueno, ¿cómo no conquistar el no público? Entonces, también de diferentes formas se fueron obviamente que los pueblos entrerrianos fueron a las escuelas, a los asilos de ancianos. Digo, la tarea del gestor importante era la búsqueda del no público, pero porque también estaba esta categoría de espectador que ya estaba conquistado, y también porque las herramientas de gestión y de producción eran públicas, eran autogestivas. Entonces ya desde el vamos se buscaba mucho esto de lo público en lo común, compartir la cultura común. Entonces, bueno, quería a partir de eso opinar algo, porque no sé si fue coincidencia o qué, pero creo que se vio en esta ponencia de las tres expresiones esta búsqueda de lo público, de lo común, y por eso sosteniendo y visibilizando de diferentes formas. Y creo que todos estamos como también trabajando en eso, en cómo hacernos visibles, en cómo narrar. Luis lo vio en la pandemia, en lo digital. Yo quise narrarlo, ponerlo en una investigación, digo, hacerlo visible y empezar a construir de ahí. Sí, de hecho, Luis levantó la mano. De hecho, digamos, sin el público no existiría el teatro. Es esa mutualidad de la que yo hablaba, ¿no? Esa solidaridad de, como digo en mis publicaciones, de que no somos sin el otro. Los otros me son, ¿no? Sí, Luis. Eh, Sobre esto que venimos conversando, yo organizaría estas categorías de diferentes maneras. Es decir, pienso que está el espectador, el sujeto que se relaciona con el acontecimiento teatral, poético o no, incluso, performativo, incluso. Hay un espectador allí. Y luego hay espectadores, en plural. Es una reunión de espectadores como parte de este convivio que ya ha señalado el doctor Dubat y tan usado por nosotros. Pero no necesariamente pienso que eso construye lo público. Hay un gesto imperativo de compartición del espacio cuando yo me reúno con alguien más que no conozco, con quien no me estoy relacionando, ni siquiera afectivamente, quizás tampoco políticamente. El punto de reunión, ese núcleo convocante, es la obra de teatro o el acontecimiento teatral. Pero no necesariamente pienso que hay público. Pienso que hay público cuando se establecen estas relaciones afectivas, políticas, sociales, culturales, a través de una serie de estrategias, de eventos, de acontecimientos, y luego entonces pensar, como señalabas hace un rato, Matías, en los públicos, como esa pluralidad de lo público, que se complejiza todavía más. Es un poco desde cómo yo lo he venido entendiendo, ¿no? Diferentes categorías fenoménicas y también políticas de esto. Sí, para que esa fabulación especulativa de lo que hablas, Luis, pueda darse en una socialización de experiencias para pasar justamente a la categoría individual, ¿no? Ir más allá. Claro, de lo individual a lo colectivo, ¿no? Porque yo puedo Claro. ser un espectador, pero yo voy, vengo del teatro y no conozco al otro espectador. ¿Cómo nos conocemos y de allí cómo construimos un ámbito público realmente, ¿no? Yo también me pregunto, los teatros, así en general, así de complejo,
son espacios públicos, tan solo por ser convocantes. Claro. No, no lo sé, daría para otra mesa, ¿no? Pero bueno, lanzo ahí la pregunta. El público poco exigente, que decía Alberto Las Clases, mencionado por Matías, ¿no? Está vinculado justamente con esta especie de giro que vos proponés en la lectura de la obra de Young, ¿no? Y ahí vi una conexión interesante con Grotesca Inmigración y Fracaso, de David Viña, justamente, ¿no? Donde habla justamente de un proyecto de la modernidad y del país que se desintegra y el teatro se viene a hacer cargo de esa miseria y de ese fracaso. Y me gustaría también notar, me llamó mucho la atención esto que nos compartiste, Matías, porque me parece que en esos espacios sí podía darse una noción mucho más profunda de lo público, hablando de todo esto. En el género chico, ahí me parece que se propicia una interacción, un contacto mucho más cercano entre las personas asistentes, tan solo porque pensamos en otra escala urbana incluso, en otra escala de espacios teatrales, ¿no? Como en las carpas en México, ¿no? Como en la imagen del cocoliche o del peladito en México que representa, que realmente está representando políticamente a quien lo está expectando, me parece que funda otro tipo de posibilidades mucho más fértiles que muchos de los tipos de teatro que se presentan actualmente, ¿no? Creo que es así una tierra muy, muy rica la del teatro de género chico de carpa, la que se da. Y bueno, gracias a todos por sus exposiciones también. Gracias. Yo por eso preguntaba, porque hace tiempo que estoy buscando una referencia a esa multiplicidad de los públicos también, ¿viste? Porque uno tiende a pensar en el público del teatro burgués, vamos a decirlo, ¿no? Claro. No yo qué sé, del carnaval, por ejemplo, o de otras experiencias, y cómo ha ido cambiando, porque también a lo largo de los años cambia la dinámica esa. Entonces hay que... Yo recuerdo que Dubati había dicho también, sí, que estaba escribiendo eso. A ver si. E incluso planteó algunas cosas ahí sobre el espectador en Grecia Exacto. y la distancia, la ruptura del límite entre la escena y el público también, Sí, sí, sí. como un problema. Sí. Y el espacio de veda. Por eso creo que es sumamente importante lo que Elvina ha planteado, creo que lo seguirás estudiando, respecto de obtener datos primarios, porque tu investigación fue a construir datos primarios para poder después ir un poco más allá, ¿no? De modo tal que tu investigación se convierte en insumo para otras investigaciones. Sobre eso está trabajando Guillermo Meresman también, en Entre Ríos, ¿no? En la historia. Supongo que lo conocés. Y bueno, creo que es sumamente importante que puedan territorializarse justamente esas experiencias y se pueda Sí, construir un conocimiento que tenga en cuenta esa diversidad. hace 2 años abrió una biblioteca digital donde estamos pudiendo recién las líneas de investigaciones sobre esto, así que lo estamos armando de a poquito. Gente, no tenemos más tiempo. Yo les agradezco profundamente el trabajo, sé que ha quedado mucho más por decir y por conversar, y eso es lo bueno de todo esto, que nunca termina de construirse y sigue avanzando. Así que, bueno, estamos conectados, me interesaría que pudiéramos intercambiar cosas, así que ya tenemos los correos y podemos hacerlo. Perfecto, un gusto hablar con todos y cuando quieran venir a Córdoba, que estoy viviendo actualmente, tienen mi Gmail para seguir compartiendo. Bueno. Muchas gracias. Un gusto, un gusto les agradezco conocerlo la y compartir. participación. Igualmente. Muy amable, gracias. Cordial saludo, mi nombre es Maribel Ciudadaro Pérez, soy docente investigadora de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y hoy tengo el gusto y el placer de compartirles el proceso de la investigación-creación a casa de Laboratorio de Especta Creadores.
un proyecto ganador de la convocatoria programática Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Y cuando hablamos del laboratorio de espectacreadores, partimos de la pregunta inicial que corresponde a cómo intervenir, explorar y transformar las resonancias y tejidos de la puesta en escena en los cuerpos sensibles que la habitan, tanto en los creadores como en los espectadores. Una pregunta que fue abordada a través de prácticas que nos propone la investigación performática, en donde se conecta el cuerpo con el pensamiento con la acción. De allí surge el gran concepto y el gran hallazgo también de nuestro proceso, que corresponde a hablar de un espectacreador, de esas conexiones entre el espectador y el creador, que aportan cada uno su mundo y su universo sensible, porque justamente se habla del espectador como una presencia, se habla del espectador como un portador de códigos, de sentidos, quien se conecta a través de su percepción y, muy importante, que produce a través de esas prácticas de los creadores unas reacciones que se acoplan a la acción de la obra. Y justamente es allí en donde conectamos el espectador-creador, el creador-espectador, desde la fuerza del cuerpo sensible. Por eso hablamos de un laboratorio de espectacreadores, en donde nos conectamos a través del cuerpo relacional que todos tenemos, en donde gracias a ellos generamos unos tejidos de presencias, pero también muy importante cuando hablamos de cuerpos sensibles, esa relación de los cuerpos en contextos, porque todos tenemos un mundo habitado que nos atraviesa y que justamente de allí surge esa siguiente categoría del cuerpo, esos cuerpos memoriosos, porque todos acudimos al encuentro del teatro con nuestras experiencias, con nuestros afectos, con nuestras propias memorias que las obras permiten actualizar. Y finalizamos al hablar del espectador-creador, del creador-espectador, con cuerpos expresivos, porque justamente cuando hablamos del cuerpo sensible, estamos hablando de un cuerpo capaz de generar resignificaciones poéticas, de transformar lo creado a través de su propia creación. De allí aparecen 3 acciones investigativas fundamentales, acciones de investicreación, que justamente son visitar, presenciar y crear. 3 elementos que fueron transversales a estos 2 años de trabajo, en donde generábamos semanalmente visitas, íbamos a presenciar las obras del grupo visitado y posteriormente generábamos esos talleres de laboratorio desde la creación. A grandes rasgos, esa primera acción investigativa de visitar la generamos a partir de diferentes rutas, no sin antes generar unas preguntas hacia los directores y hacia los creadores transversales a nuestra investigación, cómo lo fueron, cuáles eran sus orígenes, cuáles son sus poéticas, pero muy importante, cuáles fueron esas relaciones o qué establecen ellos con los espectadores. Visitamos alrededor de 25 grupos divididos entre grupos fundantes de la ciudad de Medellín, grupos alternativos en donde van a otras teatralidades como la performance, la acción-instalación, grupos de egresados de nuestra facultad, grupos comunitarios que se alojan en los diferentes barrios de nuestra ciudad, y pudimos encontrar diferentes hallazgos como una presencia constante en el movimiento teatral de Medellín de nuestros egresados, de nuestros estudiantes. También muy importante esa noción de casa patrimonial que se transforma en sede teatral, y fundamental que logramos generar archivos, entrevistas para el reconocimiento de los orígenes y los procesos de los grupos, que fuesen también un archivo abierto a todos los espectadores. En segundo lugar, cuando realizamos la acción de presenciar, luego de ir a visitar todos los grupos, uno por uno, íbamos y seleccionábamos una de sus obras y hablábamos de presenciar porque justamente esas presencias se encuentran y habitamos todo el acontecimiento teatral.
en ese habitar todo el acontecimiento teatral, generábamos diálogos y encuentros con los espectadores antes y después de las obras, también habitábamos la casa como tal, recorríamos sus espacios y muy importante, entrábamos en contacto con todas las presencias de la obra para luego generar ejercicios experimentales de escritura que nos llevaron a esa tercera acción del crear, en donde empezamos a generar otros procesos de apreciación escénica experimental focalizados en la creación de cartografías y escrituras creativas, en donde también transformábamos esa manera habitual de la escritura en el papel, en el cuaderno, o esa mirada habitual de hablar de las obras para empezar a través de ejercicios corporales, de ejercicios de cartografías, de ejercicios de danza, de artes plásticas, empezar a transformar esas resonancias en mi cuerpo de la obra, generando también prácticas de creación en donde también las ubicamos en los diferentes espacios de la facultad. Ejemplo, aquí tenemos algunas de las experiencias que hemos realizado. Les voy a compartir algunas de las imágenes, algunos de los videos, en donde podemos ver que el trabajo efectivamente nace de un cuerpo. Además, aquí hay algo muy importante, es que concebimos el cuerpo como casa, el cuerpo como un hábitat, el cuerpo como una superficie, en donde es desde allí donde estas espectadoras que participaron en nuestra primera fase empezaban a transitar las resonancias de la obra, los gestos, las memorias en su cuerpo, pero muy importante es que también reconocíamos esos otros materiales, como vemos acá, para la apreciación teatral. En este caso, empezamos a crear unas instalaciones alrededor de las superficies. Aquí, por ejemplo, tenemos el video de las cartografías, donde también podemos observar, ¿cierto?, esas otras prácticas de creación, ¿cierto?, en donde, como les decía, no es el cuaderno, sino que el lienzo se vuelve todo el espacio escénico, y poco a poco, a la medida que íbamos viendo las obras, fuimos creando unas danzas que yo nombro como danzas personales, producto de gestos, de sensaciones que resonaban en la obra, una danza que se fue construyendo a partir de las 20 obras que presenciamos, y que en todas también, aquí podemos mirar, encontrábamos otras maneras de relacionarnos, otras maneras de crear las escrituras, en este caso, desde las cartografías. Aquí tenían que seleccionar el personaje que más les había gustado de la obra y empezar a crear su posición. Y dentro de ella escribimos esos escritos personales y esa apreciación teatral de los presentes. Y por último, les comparto esta otra experiencia, en donde aparece también un material y una superficie fundamental de nuestro proceso, que hace parte de la poética misma del laboratorio, en donde hacemos diferentes intervenciones en la ciudad, ¿cierto? Con este tipo de escritura. Aquí, como vemos, están pasando el entrenamiento corporal, siempre muy importante el trabajo del cuerpo, y aquí empezamos a generar este tipo de escrituras en superficies, con tiza, en donde conectamos también de otra manera nuestra percepción, y sobre todo también esa práctica que aquí, más que hablar de una crítica teatral, se vuelve una apreciación escénica, una apreciación porque resuena en nuestro cuerpo y sobre todo construye otros actos creadores. Muchísimas gracias por su atención. Aquí, a grandes rasgos, nuestras prácticas y procesos. Los invito a que nos sigan en Instagram, en Laboratorio Espectacreadores. Allí podemos encontrar todos los videos de las visitas, todos los videos del presenciar y todos los videos también del crear. Estamos también abiertos a generar intercambios con los grupos, con colectivos teatrales, con universidades, para también compartir nuestras experiencias de investigación, creación, en donde, como siempre, buscamos ese laboratorio del cuerpo, un laboratorio que se expande a otras formas de crear a partir de las resonancias
del cuerpo en mi obra. Muchísimas gracias.